Reparación de grieta en termoplástico. Esta es la grieta que vamos a reparar. Iniciaremos la reparación realizando un taladro en el extremo de la grieta. En el caso de que la grieta se cierre por los dos extremos, se realizará un taladro en cada uno. Por la parte inferior del paragolpes y con la ayuda de un soldador de grapas y una grapa, procedo a soldar una grapa en el extremo abierto de la grieta. Esta nos garantiza que la grieta no se abra y mantener la posición estructural original del paragolpes. El soldador de grapas está diseñado con electrodos que incorporan múltiples orificios, permitiendo la inserción de grapas en distintos ángulos. Esto posibilita adaptar la orientación de la grapa según la ubicación y el tipo de rotura. El equipo dispone de una variedad de grapas con diferentes formas, lo que permite seleccionar el tipo más adecuado en función de la zona a reparar. El proceso para soldar una grapa es sencillo. Selecciono la grapa, en este caso en forma de S, para que tenga resistencia en varios puntos, evitando que se abra la grieta. Se insertan los electrodos del soldador en un ángulo adecuado, pulsamos el botón del soldador y los electrones empiezan a calentar la grapa. Se posiciona la grapa, en este caso en el extremo abierto, horizontalmente a la grieta y entre las dos partes fracturadas. Se ejerce una ligera presión, el termoplástico se funde parcialmente y facilita la inserción de la grapa. Una vez alcanzada la profundidad adecuada, se realiza una leve rotación del soldador para asegurar una correcta integración de la grapa dentro del material, evitando en todo momento que ésta sobresalga o atraviese la superficie exterior de la pieza. Para soldar la grieta es necesario identificar de qué tipo de plástico está fabricado el paragolpes. En su mayoría podemos encontrar por la parte interior su identificación. Este paragolpes está hecho de polietileno. Otra manera para identificar el termoplástico es realizando una prueba de combustión. Con una tabla como esta que puedes encontrar en internet, podrás conocer las características del termoplástico al ser quemado y así identificar el tipo de plástico del que se trata. Además te proporciona datos como la temperatura de la soldadura que más adelante aplicaremos. Para poder soldar la grieta es necesario el material de aportación. En este caso voy a recortar con la ayuda de una sierra neumática un trozo del interior del paragolpes, pero también se venden varillas de plástico ya listas para la soldadura. Es importante que el material de aportación sea del mismo plástico o uno apto para el mismo, ya que si no son compatibles no podrán fundirse entre ellos y no realizaremos una correcta soldadura. Con la ayuda de una Dremel y un accesorio adecuado se procederá a realizar un biselado en forma de V a lo largo de la fisura, con el objetivo de asegurar la impregnación del material de aporte, mejorando así la calidad de la unión y la integridad estructural de la reparación. Este paragolpes no está pintado, pero en ese caso se abrirá el parche de pintura con la lijadora rotorbital y una lija P150, con el fin de eliminar las capas superficiales de pintura afectada y crear una superficie uniforme limpia y con la rugosidad adecuada para asegurar una buena adherencia de los productos que se aplicarán posteriormente como masillas, imprimaciones o nueva pintura. Utilizaremos un soldador de aire caliente para realizar la soldadura del material de aporte. Este equipo cuenta con distintos accesorios y la forma de ajustar la temperatura dependerá del accesorio que se emplee. En este caso voy a regular el soldador teniendo en cuenta el tipo de accesorio que voy a emplear y la temperatura de soldadura del plástico indicada en la tabla que he mencionado anteriormente. Posiciono el regulador de temperatura al número 3, equivalente a 300 grados aproximadamente. Aparto el soldador y espero a que alcance la temperatura. Una vez alcanzada la temperatura se inicia la soldadura. Esta operación se realiza con el fin de unir dos piezas de plástico o reparar una zona dañada, restaurando la forma, resistencia y funcionalidad original. El material de aporte se utiliza para rellenar el área de unión o refuerzo, asegurando una fusión homogénea con el material base y garantizando una soldadura sólida y duradera. El proceso de soldado es sencillo, se empieza a calentar la zona donde se va a aportar el material y a su vez el material de aporte. Los materiales van alcanzando la temperatura de soldado y empiezan a fundirse entre ellos.
Si no llegan a fundirse entre ellos, el material de aporte no se ha soldado bien y este se despegará del material base. Se avanza poco a poco con cuidado de no sobrecalentar la zona y asegurándonos de que se funden los dos materiales hasta terminar de aportar el material necesario para la reparación. Con la ayuda de la lijadora rotorbital y una lija P120 se lija el material de aporte sobrante, quedándose la zona estéticamente lo más original posible. Durante el proceso de lijado me encuentro una zona donde el material de aportación no se ha fundido con el material base. Repito el proceso de soldado. Vuelvo a aplicar material asegurándome que se han fundido entre ellos. Repito el proceso de lijado con la lijadora rotorbital todo lo que me permite el útil. Para terminar de lijar y poder restaurar la forma y estética original, cambio el útil de lijado. Con la ayuda de una Dremel y un accesorio adecuado termino de retirar el material sobrante respetando la estructura original. Una vez terminado el proceso de soldado y lijado, observo que el plástico tiene una deformación y se ha hundido. Procedo a devolverle la estructura original. Por la parte posterior me ayudo con unos útiles para ejercer presión manteniendo la forma que quiero devolver. Aplico calor a la zona deformada con la ayuda del soldador de aire caliente y con cuidado de que el plástico no empiece a brillar, ya que esto es una señal de que empieza a fundirse. Una vez calentada la zona, pasamos un trapo o papel mojado ocasionando un cambio de temperatura brusco en el plástico, consiguiendo que el plástico adquiera la estructura deseada. Para aportar más resistencia y estabilidad se inserta por la parte interior una malla de refuerzo. Esta distribuye mejor las tensiones sobre la zona reparada, evita futuras roturas en el mismo punto, aumenta la durabilidad y la fiabilidad de la reparación. El proceso de inserción de la malla es sencillo. Se sitúa la malla en la zona donde queremos aportar el refuerzo. Con el soldador de aire caliente regulado a la temperatura de soldadura del plástico, se calienta la zona, fundiendo el material base. Con la ayuda de un útil vamos penetrando el plástico con la malla mientras cubrimos con el material base fundido antes de que se enfríe, con cuidado de que no sobresalga o atraviese la superficie exterior. Se alternan las zonas repartiendo el calor para evitar sobrecalentar la zona. Una vez terminada la reparación se procede al enmasillado, con el fin de nivelar la superficie reparada, corregir imperfecciones como poros o rayas, lograr un acabado liso y uniforme emparejando la zona reparada con el resto de la superficie, lo que permite una correcta aplicación de la imprimación y pintura final. Todo esto garantiza un acabado estético libre de defectos visuales tras el pintado. El proceso de enmasillado se inicia preparando la superficie. Se lija la zona reparada con una lija P120 para crear anclaje. Nos aseguramos que la superficie queda limpia, seca y desengrasada. Elegimos una masilla específica para plásticos, flexible y con buena adherencia. Se mezcla la masilla con su catalizador en la proporción recomendada por el fabricante. Se realiza la mezcla sobre una paleta limpia sin restos de producto anterior. Aplicamos la masilla con una espátula flexible, extendiendo en capas finas y uniformes. Dejamos secar el tiempo indicado por el fabricante o podemos acelerar el secado con lámparas infrarrojas. Una vez seca la masilla se procede al lijado. Empezamos el lijado con un grano medio como la P80 o la P120 para moldear la forma y emparejar. Terminamos el proceso de lijado afinando con una P150. Comprobamos que no hayan poros ni defectos visibles y ya tenemos una superficie lisa, nivelada y con buena adherencia lista para recibir imprimación y pintura.